Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Y hoy, de una manera especial, en este versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es una de las frases que encontramos aquí que nos hace recordar entonces la lucha, ¿verdad? Nos hace recordar el empeño. Ñandela ñangua jeseno peju ame lleva ñandeli ayera. Ñamba apuana, ñamba apoponara, ñamba apuana y con una técnica, ¿verdad?, de la propia vida, con un plan de vida para que podamos llegar a nuestro objetivo. La pecha muchas veces dañamos ahí, ¿verdad? Por eso que es importante darnos cuenta y por eso que es importante también dar pasos en nuestra vida, dar pasos sobre todo nosotros en este seguimiento de Jesucristo. Y este es el mensaje, ¿verdad?, que ayudó a fortalecer y a exhortar a estos discípulos. Este era un mensaje sencillo, probado en la experiencia personal de Pablo. Pablo podía predicar este mensaje porque él había vivido este mensaje. O sea, Pablo las ino y su que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hemos encontrado desde el capítulo 3, en realidad, cuando ellos comienzan a salir. Bueno, de esto ya estamos hablando nosotros de una prédica hacia los paganos. Y aquí encontramos situaciones y situaciones bien complejas y bien difíciles, tanto para Pablo como para Bernabé. Porque los dos están saliendo, los dos están predicando, los dos salen y van hacia los paganos. Pero recordemos, ahora si vamos a hacer de una manera anterior todavía, mirando solamente la vida de Pablo, para llegar incluso a su conversión, tuvo que haber pasado por muchas tribulaciones. Entonces por eso hay que sacarle el sombrero verdaderamente a Pablo cuando él está diciendo eso, porque él está hablando sobre una experiencia personal. Las cosas porque no, aquí Pablo nos está diciendo lo que él vivió, lo que él sintió, lo que le tocó a él entonces en ese momento vivir. Y por eso dice, este fue el mensaje que ayudó a fortalecer y exhortar a estos discípulos.
mensaje que ayudó, y luego a fortalecer, porque tenemos que fortalecernos en nuestra vida, tenemos que fortalecer nuestro camino, tenemos que fortalecer ese camino que nosotros mismos estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos que fortalecernos, porque si no nos fortalecemos ante las primeras dificultades, ante los primeros embates de la vida, nosotros ya enseguida queremos tirar la toalla. No, se bendiga tu beima, no, se peana hipotabeima, no, se peandica tu moayuí, ayapo, etcétera, ¿verdad? Por eso es que Pablo, sobre su propia experiencia, como él fue un soldado ya aguerrido, ¿verdad? Alguien que se preparó para la lucha, alguien que salió verdaderamente a la lucha y comenzó ahora a confrontarse. Y andé, por ejemplo, ya calcularon, ¿se acuerdan? Entonces decía, apedrearon a Pablo y creyéndolo medio muerto lo arrastraron fuera de la ciudad. Eso ya era en el 14-16, güey. Aunque tengo peña ya leemos hoy, güey. Añade bebé ya calcular y na va ecolo y la Pablo va erico la piseite entonces lleva la inyeta va ella eso va llevar porque no se mira un arajo como veo vamos a bien va peña de ya ñeco o un gato y viene otros, ¿verdad? Incluso dice que vinieron de Antioquía y de Iconio algunos judíos que lograron convencer a la multitud. Entonces vienen de otros lugares incluso para oponerse a la predicación y a la enseñanza de Pablo y Bernabé. Entonces, si ellos mismos, teniendo toda esa fuerza, teniendo toda esa cercanía con el Maestro, toda la enseñanza bien fresquita del Evangelio, de lo que Jesús nos ha legado, lo que Jesús nos ha dejado. Imagínense qué le está sucediendo aquí en este momento. Y por eso entonces que nosotros tenemos que pensar bien también y tenemos que ver bien cuáles son nuestras actitudes, cómo nosotros nos comportamos. Por eso Pablo directamente te habla sobre experiencia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, queridos amigos, esta palabrita tenemos que subrayarlo. Esta palabrita hoy en día, sobre todo en una sociedad que vemos que está muy quebrantada por situaciones así que se dan con tanta rapidez y entonces parece que nosotros no llegamos a procesar en nuestra vida. Entonces se nos vuelve muy superficial. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy celebramos y recordamos a la Virgen del Rosario. La palabra del Señor viene a nuestro encuentro a través del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 del 12 al 14. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Queridos amigos, hoy estamos reflexionando esta palabra que nos presenta la Iglesia.
Oyupirilea lleva peñan de Yara Coanga, ñandeña ñepuinuara ñambaapo. Y aquí justamente es la comunidad la que se reúne, pero Yaguarecuara lleva la ñane tendota. Pero el tendota aquí, como se presenta, queridos amigos, no es alguien que tiene que ser argelado o lo que sea para poner orden y disciplina, sino que abre sobre todo el testimonio, el ejemplo, y más aún, como la palabra de Dios hoy en estos versículos nos está presentando, a través de Hechos de los Apóstoles, es a través del testimonio y del ejemplo. Entre todos los que están aquí, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, también está María en el centro de esta comunidad. Upeisha que naveñan de ayepa peñan de sipe yaguereco, yaguereco, catuete yaguerecopona, porque es la mamá la que transmite siempre lo esencial y lo fundamental de los valores de la humanidad. La mujer, que significa justamente la humanidad. Pidamos la intercesión de la Virgen del Rosario, que nos haga crecer en humanidad, que nos haga crecer en familia y sobre todo que nos ayude a nosotros a reunirnos como hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda por intercesión de la Virgen del Rosario, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, pues saltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Abierta en lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Su vida hoy sostiene en este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. Y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Únete a nosotros el domingo 8 de octubre en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos sumergiremos
en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. Y estábamos diciendo que Pablo y Bernabé, en esta gran misión que tienen, que fueron elegidos, ya en el capítulo 13 nosotros habíamos dicho que el mismo Espíritu Santo que les llama, les dice, yo le elegí, dice, a Pablo y a Bernabé para que ellos vayan y para que ellos anuncien. Estaban ellos rezando, dice, un día mientras celebraban el culto del Señor. Capítulo 13, versículo 2, bebe Ñandé, Ñalego y vaya estudiar. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, resérvenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Con eso prácticamente ya nos está diciendo todo. Con esto entonces nos cuenta que es el Espíritu Santo, que es la fuerza de Dios, que es la gracia de Dios ahora quien está enviando a Pablo y a Bernabé para anunciar la buena noticia. Y por eso, ahora que ellos han anunciado, ahora que ellos han dado a conocer la presencia del resucitado, el cumplimiento de la palabra de Dios en la vida del pueblo, ahora entonces ellos lo que están haciendo y lo que están diciendo es que alguien tiene que continuar. Los líderes que están dentro de esta comunidad tienen que continuar con la predicación y tienen que continuar con lo que ellos han aprendido de Jesucristo. Y entonces nos dice que al llegar por estos nuevos o estos lugares por donde ellos ya habían pasado, ciertamente que eran nuevos lugares, ¿verdad? Que por primera vez ellos visitaban. Pero ahora, al regresar hacia Jerusalén, ellos necesitan de nuevo volver, ¿verdad? Volver hacia estas comunidades que ya han aceptado a Jesucristo. Pero ¿cómo hacemos? Porque nosotros no somos eternos, número uno. Segundo, nosotros tenemos que seguir evangelizando, seguir anunciando a Jesucristo, seguir dando a conocer la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Y entonces ellos continúan, van y tienen que establecer, dice, tienen que establecer los famosos presbíteros, los ancianos, dice UPA, los que tienen una capacidad de interpretación, primero, de entender esa historia sagrada, esa historia de Dios para con su pueblo. Y segundo, también ellos tienen que establecer nuevas iglesias, es decir, además de ser líderes, además de ayudar a la comunidad a reflexionar, a entender, a saber lo que Dios quiere, ellos también ahora tienen que comenzar a formar las iglesias, a poner bases para las nuevas iglesias. Y en esto nosotros nos encontramos ante algo muy importante, ¿verdad? Que es justamente la preparación de los líderes. La preparación de los líderes. Porque si nosotros en nuestras comunidades no tenemos verdaderamente líderes,
pe tendotoñe muy pe tenonde peguá, eso quiere decir el tendotá, ¿verdad? Los líderes, el que nos va a dinamizar. Peña de mocre itahina, a peña de itahina, va ella pañande yaguatabana, hayahana peña de yara pecuere. Y que tu hamuesa la yei cuan va epa pei pona mí al evangelio, la buena noticia. Va ebe y pona peña de yara veya ñande hamba ella ñande yei coana, va epa ya pobana, ya pobana jamás, ¿verdad? Este camino de salvación. Porque la salvación es la felicidad, es la realización de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Pablo y Bernabé estaban comprometidos a no solo hacer nuevos cristianos. Ahí la escuela bastante Pepe, oye, que está en el escuela y pone Pepe, bueno, ya sé, bueno, yo había todo bautizado. Jopo bebé, no. Porque después de hacer los nuevos cristianos, este crecimiento se tiene que dar. Por eso yo insisto mucho, queridos amigos, en el proceso. El creer en Jesucristo es una cosa. El adherirse a Jesucristo es una cosa. Lo que nosotros desde una teología fundamental o desde una moral fundamental incluso, porque después vamos a llegar a la conducta, ¿verdad? A la conducta del hombre, la conducta nuestra. Ahí estamos entrando en la moral fundamental y esencial, básica. Nosotros tenemos un eje en nuestra propia vida. Y esa es la opción que nosotros le llamamos. Y esa entonces es una opción fundamental. Nuestra opción fundamental es que yo creo en Jesucristo. Nuestra opción fundamental es que yo me he adherido a la persona de Jesucristo. Pero eso no quiere decir, queridos amigos, que yo ahora me quedo enquilosado simplemente decir que creo en Jesucristo. Eso es mi opción fundamental. Veando allí, pero necesito el segundo paso. Y el segundo paso es lo que aquí justamente está haciendo Pablo y Bernabé. Dejan sacerdotes, presbíteros, para que puedan ser líderes que ayuden a crecer en este proceso a la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio paz y libertad. Pero al fin resucitó con la fuerza de su amor y salió de su sepulcro
nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Y listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio y de amor. Tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición. Gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena,
Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, La Revelación. gracias Madre. Te queremos, madrecita. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15, este capítulo que justamente nos habla de una controversia, ¿verdad? Esa controversia de Antioquía, así nosotros le llamamos, y es el problema del judaísmo que quiere, de cierta manera, a los cristianos, quiere meterlo también primero en el judaísmo. Por eso se llaman judaizantes, el problema del judío que dice, para hacerte cristiano primero tenés que hacerte judío. Porque o si no, si vos querés ser cristiano no vas a entender nada, qué es lo que Dios prometió siempre en el Antiguo Testamento. Bueno, de eso después vamos a ir explicando mejor y nos vamos a dar cuenta con la explicación de Pablo, sobre todo, que va a insistir mucho y va a decir, no, aquí no hace falta hacerse judío. Aquí lo único que hay que entender es cuál es la propuesta verdaderamente de Dios y cómo se ha cumplido en la persona de Jesús lo que se había prometido. Lo importante es saber lo que se había prometido, pero no hacerse judío. Entonces, nada al judaizante, ¿verdad? Nada en ese sentido. Bueno, entonces, encontramos que ellos están comenzando, ¿verdad?, con esta discusión, porque algunas personas venidas de Judea enseñaban directamente a los hermanos que si no se hacían circuncidar. Aquí entonces el problema para ellos, en realidad, del ser judío, era más bien en un rito, ¿verdad?, de entrar entonces al judaísmo a través de la circuncisión. Están entonces insistiendo mucho en la cuestión de la circuncisión. Y ese va a ser entonces el problema. Y a eso es lo que después Pablo le va con todas las garras, con todas las uñas, como se dice, Pablo va a comenzar a pelear y va a decir, no hace falta ninguna circuncisión, porque la verdadera circuncisión, y eso es interesante como Pablo después va a presentar, rásguense en todo caso, circuncídense el corazón, ¿viste? Circuncidar la mente, el pensamiento, la forma, porque vengo la ñanda de conversión. Por eso, queridos amigos, esto es tan importante, una vez que déjate una ña entender, ya una ña entendesea. Porque una vez es como que parece que esperamos todo como una cuestión de fetichismo, ¿verdad? Esperamos todo, parece que venga desde arriba, peñande yaro yapoana, peñandilla yapoana, ñandéjate con una ya posea. Y no es eso.
Justamente lo que nosotros tenemos que hacer es entender que la verdadera circuncisión es la circuncisión del pensamiento, del corazón, del deseo de ayudar, del deseo de hacer bien las cosas. Y entonces aquí dice que estos judíos cristianos, llamados judaizantes, vinieron a la congregación de Antioquía y enseñaban que los gentiles podían convertirse en cristianos. Sí, no hay ningún problema. Podían convertirse, es decir, que en Cristo se ha realizado verdaderamente lo que Dios ha prometido, o sea, seguidores de Cristo, el ungido, el Mesías, ¿verdad? Y entonces podrían convertirse en cristianos, pero solo después de convertirse en judíos y sometiéndose a todos los rituales judíos, incluyendo la circuncisión. Ya no tuvo nada que ver. Entonces aquí lo que ellos están insistiendo es primero la conversión al judaísmo. Antes de ser cristiano, dice, ustedes primero tienen que ser judíos para que puedan entender. Pero ahí Pablo ya les va a rehusar, ¿verdad? Y le va a decir, no hace falta entonces hacerse judío para uno comprender qué es lo que Dios siempre estuvo prometiendo a través del pueblo judío. No ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil. Esto es lo que Dios fue prometiendo, muy bien, acepto, eso Dios estuvo prometiendo al pueblo judío. Pero no hace falta que yo me haga judío. Bueno, número uno. Pero no es luego solamente eso. Someterse a todos los rituales de los judíos. Ah, no, le dice Pablo. ¿Por qué nosotros vamos a someternos? Claro, yo ya estoy hablando un poco y adelantando un poco, ¿verdad? Con Pablo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando como si fuese solamente Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero le encontramos a Pablo, porque aquí el problema es con Pablo y con Bernabé, que se confrontan justamente a esto que están viniendo y están alborotando a la comunidad de Antioquía. Y por último decía que también incluían la cuestión de la circuncisión, ¿se dan cuenta? Entonces, para ser cristiano, ser circuncidado, es decir, ritualismo, no. Después Pablo va a responder de otra manera y lo veremos cómo será. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Hola amigos de Mater Mundi, soy el Padre Jesús María Silva y con este cuarto vídeo terminamos la serie de vídeos que estamos haciendo sobre el rosario. Hemos hablado del origen del rosario, hemos hablado de cómo rezarlo, hemos hablado de los misterios y hoy hablamos del sentido que tiene el rosario hoy en día, de por qué rezar el rosario hoy en día, ¿no? Mirad, a mí hay una cosa que me ha impactado mucho y lo comenté en el primer vídeo, que son las apariciones de la Virgen María en Lourdes y en Fátima, porque en ellas se aparece con un rosario en la mano. Yo os decía que María
no reza el rosario porque no se reza a sí misma. El hecho de que María aparezca con un rosario en la mano es una invitación al vidente o los videntes a que recen el rosario. Así sucede en Lourdes y así sucede en Fátima, donde la Virgen insiste en la importancia del rezo del rosario. Y efectivamente los niños lo rezan siempre durante las apariciones o antes de las apariciones e invitan a la gente a rezar el rosario. Por tanto, un primer motivo para rezar el rosario es hacer caso a la Virgen, porque hay veces que somos muy racionales y que queremos comprenderlo todo y que queremos no sé qué, pero lo primero de todo es saber si María, que es nuestra madre, nos quiere, nos ha dicho que recemos el rosario. Yo particularmente le hago caso porque digo, mira, esto para algo servirá, para algo servirá. En concreto, la Virgen María nos dice que el rosario es un arma contra el enemigo, es una arma contra el demonio. El demonio existe, el demonio es un ser de luz que cayó en las sombras, que se corrompió, que arrastró consigo a una serie de ángeles, que son los demonios, y que lo más peor que nos pueden hacer, con perdón de la expresión, no es poseernos, como dicen las pelis, sino que lo peor que pueden hacer es tentarnos, porque cuando nos tientan podemos caer en el pecado, y cuando caemos en el pecado podemos ir camino del infierno, que en el fondo es lo que ellos quieren. Tienen como una cadena de la que tiran de nosotros hacia abajo, ¿no? Pero tenemos otra cadena que tira de nosotros hacia arriba, que es el rosario, donde María está tirando para llevarnos a nosotros hacia ella. El rosario es un arma contra el enemigo, porque el enemigo no puede aguantar a la Virgen María, no puede con ella. O sea, huye ante la Virgen María, y por eso el rosario se convierte en un arma contra las tentaciones, contra los pecados, contra las asechanzas del enemigo. Es un arma muy poderosa que además la Virgen María en las apariciones nos dice que utilicemos para pedir la conversión de los pecadores, para pedir la conversión de los pecadores. En Fátima, en Lourdes, la Virgen insiste en que hay que hacer penitencia y orar por los pecadores, y el rosario de algún modo aúna las dos cosas. Penitencia porque ¿para qué nos vamos a engañar? Cuesta rezarlo. Y oración porque estamos rezando con Él y estamos pidiendo no solo por mí, decimos ruega por nosotros pecadores, ¿no? Estamos incluyendo a toda la humanidad en ese misterio del rosario. Estamos rezando por la conversión del mundo, es un arma para nosotros. Yo recuerdo una vez que vi una viñeta en las redes sociales que aparecía Jesús tirando del vestido de la Virgen y diciendo mamá, 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 y ponía abajo el primer rosario de la historia, ¿no? Porque en el fondo el rosario, ¿qué es? Decirle a la Virgen, ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Insistirle un montón a María para que ruegue por nosotros, porque sabemos que el Señor a su madre no le puede negar nada, no le puede negar nada. Yo recuerdo una anécdota de un niño que le llevó su madre a Lourdes, el niño estaba enfermito y entonces lo llevó a la procesión del Santísimo, y entonces el niño pues no entendía muy bien aquello. Y entonces la madre le explicó, mira, ahí en esa forma está Jesús, y entonces venimos para pedirle a su madre que le diga a Jesús que te cure. Bueno, pues el niño lo entendió un poco al revés. Y cuando pasó la custodia por delante de él, le dijo a la custodia, como no me cures, se lo digo a tu madre. Y el caso es que el niño se curó, ¿no? Un poco como diciendo, seguramente Jesús diría, ay, Dios mío, como mi madre me eche la bronca, ¿no? Más allá de la anécdota, lo importante es darse cuenta de que ¿quién le niega algo a su madre? ¿Tú le negarías algo a tu madre? No, porque las madres las queremos, y por eso le decimos a María, ruega por nosotros. Y se lo decimos insistentemente. En el Evangelio muchas veces Jesús nos dice que oremos con insistencia. Y por supuesto que debemos orar al Padre, orar al Hijo, orar al Espíritu Santo, eso por descontado. Pero María es la omnipotencia suplicante, aquella cuya intercesión tiene más poder delante de Dios que la de ninguna otra criatura en el cielo y en la tierra. Y por eso a ella le decimos, Madre, ruega por nosotros, y se lo insistimos y se lo decimos 10, 50, 200 veces, las que haga falta, porque sabemos que ella nos lo alcanza. Hay testimonios preciosos de cosas que se le han pedido a la Virgen a través del rosario y que la Virgen ha concedido. ¿Cómo no nos va a escuchar María cuando le decimos que ruegue por nosotros? Por supuesto que lo hace. Es por tanto un arma poderosa que la Virgen nos da en estos tiempos para luchar contra nuestros enemigos, especialmente contra el enemigo, para ayudarnos a tener presente a Dios en medio de nuestro día a día, porque también para eso sirve el rosario. Yo lo llevo en el bolsillo siempre, el que os he traído es grande, pero aquí yo llevo personalmente el mío, que es un poco más pequeño, porque si no, pues tendría el bolsillo así de grande, ¿verdad? Y el tenerlo en el bolsillo, meter la mano, tocarlo, me hace ayudarme, me ayuda a acordarme de la Virgen María, del Señor. El rezar un misterio me ayuda a tenerle presente. Cuando voy en el coche siempre rezo al menos un misterio, o cuando voy por ahí, me ayuda a tener presente a Dios en mi día a día. Es una virtud que tiene el rosario, sobre todo cuando lo llevamos encima, o llevamos un anillo que también hay anillo de rosario, ¿no? Nos ayuda como a tenerle presente.
Sobre todo con estos vídeos quiero invitaros al rezo del rosario. Invitaros en el nombre de María, porque en el fondo es ella la que nos invita a rezar. Invitaros a que lo incorporéis a vuestra devoción diaria. ¿Que no podéis el rosario entero? Un misterio, pero que tengáis presente a María, que os deis cuenta de cómo ella, la omnipotencia suplicante, ella hace que Dios nos conceda aquello que le pedimos. Ella ruega por nosotros, ella insiste a Dios de nuestra parte, ella es nuestra abogada delante de Dios y por eso os aseguro que el rezo del rosario tiene sus frutos. Es una costumbre preciosa. Le decimos a María que ruegue por nosotros, la tenemos presente, meditamos los misterios de Cristo y los misterios de la Virgen, ponemos a todas las personas que amamos en cada una de esas bolitas. ¿Cómo no invitaros a rezar el rosario? Es una maravilla. Ojalá que lo podáis experimentar. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15. Bueno, en este capítulo 15 principalmente nos estamos centrando en los versículos 2, 3 y 4. Aquí entonces Pablo y Bernabé, ¿verdad?, que se disponen a responder a las enseñanzas que están diseminando y están diciendo y están procurando convencer, y le dice, ¿saben qué? Pues la belleza la hay porque ven la belleza pues la judío, que esto, que aquello. Entonces es una dificultad bastante grande, no pequeña. Entonces se disponen que Pablo y Bernabé subiesen con algunos otros hasta Jerusalén. Y decíamos y subrayamos que es esencial aquí la figura del tendotá. Bueno, ellos no podían simplemente estar de acuerdo en estar en desacuerdo sobre este tema. Es decir, ellos no podían decir Pablo y Bernabé, bueno, ya apenas vayan a esa escuela, ya jugar sí, ya caintuga, ya vaya a jugar cierto, ¿saben qué? Nosotros ahorita le propusimos esto, le dijimos esto, pero ahora ellos que vienen aquí, cierto, ante ahí las cosas, ya. Entonces, ya ponas, ya cambiar la de ideas, peña circuncidar, peña por la. O sea, simplemente estar de acuerdo en estar en desacuerdo sobre este tema, porque era el fundamento de lo que significa ser un seguidor de Jesús.
aquí entramos en un elemento aún más fuerte, ¿verdad? Porque el Evangelio de Jesús justamente, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos va mostrando? Y lo que nos va mostrando aquí el Evangelio de Jesús es justamente este seguimiento completo a Jesucristo. En Jesucristo que nosotros encontramos la plenitud, decíamos ya varias veces, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y entonces, cuando Jesús mismo dice, no es que yo vine a abolir el Antiguo Testamento, las leyes o lo que sea, sino que a darle su plenitud. Ahora, la plenitud como presenta el Nuevo Testamento en la persona de Jesús, se refiere justamente a liberarse de muchas cosas que son simplemente ritualismos. Simplemente ritualismos. Tenemos que entender que los ritos, que los elementos que nos ayudan a rezar, a entrar en sintonía con Dios, ¿qué son? Son instrumentos. Instrumentos para entrar justamente en la gracia de Dios, para entrar justamente en el camino de Dios. Ahora uno por ahí, yo recuerdo que una vez presentando este tema me dijo, padre, pero entonces tenemos que liberarnos de todos los ritos, tenemos que liberarnos de la misa, atención, tenemos que entender verdaderamente entonces que liberarse de ciertos ritos no quiere decir entonces dejar todo, sino que tenemos que encontrar, porque Pablo y Bernabé lo que están buscando es encontrar el elemento que ayude verdaderamente, en este caso al pagano, que no es judío y que no está dentro de la tradición judía, para que pueda entrar en una relación profunda y en un camino de crecimiento en su relación con Dios. ¿Entienden? O sea, si yo dejo ciertos ritos, no quiere decir que yo dejo todo, porque el hombre de por sí, y eso ya estamos entrando un poco en antropología filosófica, si quieren, y luego en una antropología teológica. El hombre, el antropos, siempre necesita elementos para relacionarse, tanto para relacionarse en la comunidad como para relacionarse consigo mismo y para relacionarse con lo trascendente. Siempre necesitamos. Es un rito. Yo te saludo, cuando nos encontramos ya yo saludo. Ese es un rito que nosotros tenemos. Ahora, los ritos pueden ser diferentes. En Japón, no sé, en la China, no sé cómo hacen. En otra parte se va, de la hipón, otro pesan, otra tu angabe coi, de la. O sea, son ritos, ¿entienden? Entonces, aquí lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, es mirar un poco y entender que no es cuestión simplemente de dejar y abandonar, porque nosotros también vivimos, no sé, en lo luminoso, en lo intangible. No. Porque del aspecto antropológico siempre nosotros vamos a necesitar, solamente que no podemos atarnos a ciertos elementos rituales que después en el fondo, pierden su sentido para ese, en este caso para ese pagano. No puedo exigirle, ¿verdad?, a que haga algo que verdaderamente no es lo esencial y lo fundamental para llegar al mensaje que se está queriendo transmitir. Y así, queridos amigos, entonces vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.